Los bienvenidos a Split, Croacia. Tenemos 8 horas para caminar y explorar esta ciudad. No hice planes o reservaciones para ningún tipo de tour, así que vamos a empezar a caminar, a explorar esta ciudad que simple y sencillamente se ve genial. Me encanta toda la historia y la arquitectura y por supuesto Game of Thrones, así que vamos a ver cómo me va y acompáñenme. El día comenzó sin ningún plan en particular, pero al llegar al casco antiguo en Split quedé asombrado por su belleza, fascinantes calles e infraestructura. Para ser específico, el Palacio Diocleciano, el cual es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1979. El Palacio Diocleciano fue construido entre los años 295 y 305 d.C. por el emperador romano Diocleciano, como su residencia de retiro. Este palacio tenía 4 puertas principales, cada una orientada hacia uno de los puntos cardinales. Para explorar los lugares más importantes dentro del palacio, decidí comprar el tiquete morado, que incluye 5 atracciones, las cuales son la catedral, la cripta, la torre del campanario, el baptisterio y la tesorería, y cuesta tan solo 15 euros. Les recomiendo este tiquete, ya que hay otros en color azul, verde y rojo, pero estos incluyen 2, 3 o 4 de las 5 atracciones que les acabo de mencionar. La torre del campanario es la atracción principal. Desde la cima hay una vista panorámica de toda la ciudad, aunque no se las recomiendo si tienen algún tipo de problemas con movilidad, ya que para subir es un poco estrecho y requiere de cierto esfuerzo físico, así que tomen esto en cuenta. Okay, here we are en la torre. Hora de continuar. Watch your head. Los mejores 15 euros que he gastado en la vida. Parece súper barato para lo impresionante de esta torre, de estas ruinas. Increíble. Y seguimos por arriba. Llegamos. Ahora es momento de explorar el Templo de Júpiter, ubicado al lado oeste del peristilo y construido al mismo tiempo que el palacio entre los años 295 y 305. Originalmente estaba dedicado al dios Júpiter y posteriormente convertido en un baptisterio. La figura que se encuentra dentro de este templo es la de Juan el Bautista. Un dato curioso es que en la entrada de este templo, entre la decoración floral, se pueden ver algunas figuras talladas. Estas son imágenes de los dioses Júpiter, Apolo, Victoria, Helios y Hércules.
Originalmente construido como el lugar de descanso final del emperador romano Diocleciano, este impresionante mausoleo fue transformado en la Catedral de Sanduje en el siglo VII. Lo más increíble es cómo este edificio ha evolucionado, pasando de ser una estructura pagana a uno de los centros cristianos más importantes de la ciudad. La catedral dedicada a Sanduje, el santo patrón de Split, es una de las catedrales en uso continuo más antiguas del mundo. Con su arquitectura octogonal y su campanario icónico, es un testimonio fascinante de la rica historia y la transformación cultural de Split. Es hora de visitar la tesorería. Este lugar es impresionante, con una colección increíble de arte sacro, objetos litúrgicos y reliquias que datan desde la Edad Media hasta el Renacimiento. Podemos ver vestimentas sacerdotales bordadas y objetos de plata y oro que reflejan signos de historia religiosa. Vean nada más como dentro de estos bustos metálicos se encuentran cráneos humanos. La cripta es un lugar mucho más sencillo que los anteriores. Originalmente era parte del mausoleo del emperador Diocleciano y se ha transformado en un espacio dedicado a Santa Lucía, la patrona de los ciegos. Con una arquitectura abovedada de piedra y un ambiente tranquilo, la cripta es perfecta para la reflexión. La cripta es testimonio de la rica historia de Split, desde sus raíces paganas hasta su importante legado cristiano. Después de explorar el palacio y caminar por las calles del casco antiguo, impulsado por el calor, decidí que era hora de buscar cómo refrescarme. Y qué mejor que la playa. Después de ver las opciones que tenía, decidí ir a la playa Casjuni. Esta playa con aguas cristalinas es sumamente popular entre turistas y locales por igual, y está a tan solo 15 minutos en automóvil del casco antiguo. Y para desplazarme ahí decidí tomar un Uber, ya que es la manera más práctica para movilizarse y la verdad bastante barato también. Ok, hora de explorar Casjuni Beach. Vean esta agua, está increíble. Y a disfrutarse de hecho. Y bueno, después de explorar la ciudad y disfrutar de la playa, era hora de regresar. En definitiva, Split tiene mucho más que ofrecer y ya tengo una excelente excusa para planear otro viaje a este bello lugar. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Split, la verdad, increíble. Se los recomiendo. Esto fue solo un pequeño tour para mí. Tengo que volver. Así que vamos a ver a dónde vamos a ir mañana y nos vemos en la próxima. Bye.